Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a tratar un tema común y significativo dentro del mundo de la programación. Vamos a ver qué es la recursividad y cómo trabajar con ella. Para ello vamos a realizar dos ejemplos. Un primer algoritmo básico donde vamos a obtener el factorial de un número. Este algoritmo nos ayudará a comprender cómo funciona el proceso de un algoritmo recursivo. Y una segunda actividad donde aplicaremos la recursividad en una búsqueda binaria con un array. La recursión en programación es una forma de atajar y solventar problemas. De hecho, resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema. Por lo tanto, un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Planteamos el primer problema. Vamos a desarrollar una función factorial de un número n definida para n mayor o igual a 1. Lo primero a tener en cuenta es identificar el caso base, que nos permitirá detener la recursión. Para nuestro problema, el caso base vendrá determinado cuando n sea igual a 1, mientras que el caso general donde se aplicará el proceso de recursión se dará mientras n sea mayor a 1. Ahora explicamos cómo funcionará el proceso de llamadas recursivas. El mecanismo que da soporte para las declaraciones de métodos recursivos es la pila de registros de activación. Cada llamada recursiva al método tiene asociado el registro de activación para sus propios datos, aplicándose el mismo método o algoritmo a todos ellos. El código del método deberá distinguir si los datos se encuentran en el caso base o, por el contrario, en el caso general. La siguiente estructura de datos pila, y teniendo en cuenta que n es igual a 5, resume la evolución de los parámetros en las sucesivas llamadas del algoritmo hasta el caso base, así como el valor que se calcula en los retornos del método, siendo el último elemento en entrar en la pila el último en salir, pasando su resultado al elemento previo. En las sucesivas filas se representa el valor que va tomando el parámetro y el resultado en cada una de las sucesivas llamadas recursivas, desde la llamada inicial en adelante. Vamos a poner en práctica toda la teoría que acabamos de ver y vamos a plantear nuestro primer problema. Vamos a crear un archivo que se llamará factorial.py y vamos a definir esa función factorial. A esa función factorial lo que vamos a hacer es pasarle un número, pasamos el parámetro n, y lo primero que vamos a definir es el caso base, es decir, cuándo va a acabar ese proceso de recursividad. Ya hemos visto que en nuestro caso será cuando n sea igual a 1. Y cuando n sea igual a 1, lo que hará esta función factorial es devolvernos el valor 1. Muy bien, pues ya tenemos definido ese primer caso base. Ahora, lo siguiente es hacer las sucesivas llamadas, ¿de acuerdo?, a la función. Para ello, mientras no se cumpla la condición, es decir, mientras n sea mayor que 1, lo que vamos a hacer es que devuelva las diferentes llamadas a sí mismo. Para ello, lo que vamos a hacer es establecer ese número n y lo vamos a multiplicar por la función factorial y vamos a ir restándole un número a n, ¿de acuerdo? Vamos a ir restándole 1. Y por lo tanto ya tendríamos definida esa función. Vamos a ponerla en práctica, es decir, vamos a imprimir el resultado que nos devuelve, por lo tanto llamamos a la función factorial y le pasamos el número. Por ejemplo, si le pasamos 5, como en lo que hemos visto al principio, vamos a guardar y vamos a ejecutar, pues ahí vemos que nos devuelve el factorial de 5, que es 120. Si, por ejemplo, venimos aquí e imprimimos cada vez el número n, veremos cómo aquí estamos viendo cómo vamos del 5 hasta el 2. ¿Por qué no llegamos al 1? Pues porque entra en esta condición. Si aquí imprimimos n, pues veremos que también nos devolverá ese último número al que llega. ¿De acuerdo? Vemos ahí todo ese proceso. Muy bien, hasta obtener el valor. Por lo tanto, aquí hemos visto cómo hemos puesto en práctica, cómo hemos desarrollado ese algoritmo utilizando la recursividad. En el siguiente ejemplo vamos a realizar la búsqueda recursiva binaria en una lista o array y para ello vamos a tener en cuenta que la lista va a estar ordenada de forma ascendente y nos va a devolver la posición donde se encuentra el número que estamos buscando en la lista. Si no encontramos el número, podemos decirle que nos devuelva -1, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestro archivo, vamos a llamarlo búsqueda binaria.py. Y como comento, vamos a tener una serie de precondiciones. La primera precondición es que la lista está ordenada.
de forma ascendente y la siguiente precondición es que la posición inicial será menor o igual a 0, por lo tanto, la posición inicial será menor o igual a 0 y la posición final de esa lista será la longitud de la lista menos 1. Entonces será menor a la longitud de la lista. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir nuestra lista. Nos vamos a inventar una lista que se llamará números y vamos a indicar una serie de números. Por ejemplo, pues 3, 6, 7, ¿de acuerdo? Tiene que estar, como comentamos, ordenado de forma ascendente para que la búsqueda binaria nos funcione correctamente. Y aquí podemos inventarnos todos los números que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Da igual la longitud que tenga nuestra lista. ¿De acuerdo? Pues ponemos una serie de números y ya está. Pues con esos números nos vale para el ejemplo. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a definir la función. Pues búsqueda binaria. Y a esa función le vamos a pasar la lista donde queremos buscar la posición del número, la posición inicial, vamos a pasarle la posición final y le vamos a pasar el número que queremos buscar. Aquí, lo primero que vamos a establecer es cuándo vamos a estar haciendo ese proceso recursivo. Y ese proceso recursivo sigue haciendo si la posición inicial es menor o igual a la posición final. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí tendríamos esa condición. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer dentro de la condición es establecer la posición donde vamos a buscar el número. Y por lo tanto, pues por ejemplo, como es una búsqueda binaria, llamaremos a una variable medio y vamos a establecer que se coloque en el centro de la lista. Por lo tanto, esto será inicio menos fin, perdón, inicio más fin y dividido entre 2. Como esto nos podría dar un valor de coma flotante, es decir, un valor decimal, vamos a hacer una conversión a entero. Si no, pues evidentemente no podremos establecer la posición, ¿de acuerdo? Esto es una posición dentro de la lista. Muy bien, pues tenemos eso. Lo siguiente es, vamos a establecer el caso en el que encontramos el número, por lo tanto vamos a devolver la posición. Pues dentro de esta condición le diremos que si lista posición medio es igual al número, nosotros lo que vamos a hacer es devolver la posición, que viene dada por esa variable medio, ¿de acuerdo? Y aquí dentro vamos a poner que también puede suceder lo siguiente. ¿Y si el número es mayor que el que se encuentra en la posición donde estamos buscando? Pues lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente posición en la lista, estableciendo esa posición como la inicial actual. Es decir, si lista en la posición medio es menor que el número, aquí vamos a aplicar la recursividad. Por lo tanto, vamos a llamar a búsqueda binaria a la función y le diremos lo siguiente, le pasamos los diferentes parámetros. La lista, la posición inicial será medio más 1, la siguiente, le pasamos la posición final y le pasamos el número. ¿De acuerdo? Ahí ya aplicamos esa recursividad. Y también podemos aplicar la recursividad en el caso de que no tenga que ir en orden creciente, sino en orden descendente para buscar el número. Por lo tanto, vamos a devolver búsqueda binaria y en nuestro caso, aquí lo que haremos es pasarle lista, el inicio vendrá dado por ese propio inicio, porque vamos en modo descendente, y por lo tanto la posición final vendrá dada por medio menos 1. ¿De acuerdo? Y le pasamos nuestro número. ¿De acuerdo? Ahí está el cambio en función de hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Pues tenemos que cambiar a partir de qué posición tenemos que empezar a movernos. Muy bien. Y si no se encuentra el número, lo que va a hacer es que nos va a devolver menos 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Muy bien, pues ya tendríamos establecido esa función recursiva para búsqueda binaria dentro de listas. Ahora, vamos a ejecutarla. Vamos a establecer, por ejemplo, posición de inicio, que será 0. Vamos a establecer la posición final, que en nuestro caso será la longitud
de la lista números, pero menos 1, ¿de acuerdo? Porque esa es la posición, entonces le restamos 1 a la longitud. Y por último, vamos a imprimir la ejecución, pues búsqueda binaria, donde le pasaremos la lista, que es números, le vamos a pasar el siguiente parámetro, que es inicio, el siguiente, que es fin, y por último, qué número queremos buscar. Por ejemplo, vamos a buscar el número 10, ¿de acuerdo? Que estaría en la posición número 3. Pues le aplicamos el número 10, perfecto, vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Y ahí vemos que nos devuelve la posición 3. Pues aquí lo tenemos. Si, por ejemplo, le indicamos 87 y ejecutamos, nos dice la posición 9. Y si indicamos un número que no se encuentre, por ejemplo, el número 2, pues nos devuelve menos 1. Por lo tanto, ahí estamos viendo cómo nos funciona correctamente nuestro algoritmo recursivo de búsqueda binaria en un array. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido de ayuda y que, pues bueno, que os haya ayudado a comprender cómo funcionan los algoritmos recursivos o la recursión en programación. Lo hemos hecho con Python, pero esto se aplica a cualquier lenguaje, evidentemente. Pues nada, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.